Bien, vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje del tema de literatura. Tenemos para esta clase en literatura Antología de la Poesía Hispanoamericana. ¿Qué es una antología? Antología corresponde a una selección de composiciones poéticas, ¿no? De composiciones poéticas que van a resaltar o sobresalen frente a las otras. Bien, entonces ahí tenemos básicamente composiciones poéticas de diferentes autores para poder representar, ¿no? O manifestar el recurso literario, la importancia que tiene cada composición poética y en su estilo, ¿bien? En su estilo propio. Entonces tenemos ahí la primera composición poética y para poder entender mejor empezamos con el tema de su vocabulario, que se conoce como también glosario o terminología. Y en palabras sencillas sería vocabulario. Por ejemplo, cardo, planta anual que alcanza 1 metro de altura, de hojas grandes espinosas, y flores azules en la cabezuela y pencas. Umbral, parte interior, contrapuesta del dintel en la puerta o entrada de una casa. Aurora, claridad y luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida del sol. Caducar, desgastarse o estropearse, algo por el paso del tiempo. No. Tisú, tela de seda entretejida con hilos de oro y plata. Entonces tenemos la primera composición poética. Bien, tenemos la primera composición poética. A ver, veamos quiénes ya están en la sala. Bien, solamente Flores, el resto no está llegando. A ver, tenemos que proseguir nomás. Bien. Entonces dice, cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Fragmento de Martí José, cultivo una rosa blanca. Bien, José Martí es un poeta nacional de Cuba, ¿no? Uno de los grandes poetas de la literatura modernista dentro de la poesía. Bien, entonces, esta composición poética tiene rima. Anca, anca, sonido B. Ero, ero, sonido B. Anca, nuevamente, anca, sonido A. Ivo, ivo, es sonido C. Y anca, nuevamente A. Bien, entonces una bella composición poética, donde manifiesta un sentido de perdón y enaltece, digamos, su condición de paz y sentimiento hacia las personas. Hija. Hija es otra composición poética. ¿Qué dice? Tengo su rostro entre las manos. Oh, aire dulce retrato de aire, anillo del mundo y del pasado. Su rostro de silencio, rostro de lámpara tierna, con qué feliz facilidad deformas en mis ojos, como vuelves alegrando la negrura. Miseria del recuerdo, en el umbral del frío la selva se hace dueña. Se desprenden las hojas, se mueren las miradas gota a gota. ¿Sí? Entonces, esta composición poética pertenece a Vicente Huidobro, hija. Vicente Huidobro es un poeta vanguardista de la literatura chilena. No deja de ser importante porque es importante, hizo innovaciones en la composición poética y en lengua hispana es uno de los autores muy importantes en lengua castellana. Bien, una de sus obras corresponde a Altazor. Altazor es una selección de composiciones poéticas que ha compuesto el autor. Entonces, básicamente, retomo, la corriente literaria que cultivó fue el vanguardismo, mejor dicho, no modernismo, vanguardismo. Bien, el vanguardismo justamente surge después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí surgen diferentes corrientes en la poesía, en la literatura, como el vanguardismo, el surrealismo, el positivismo, etcétera, dentro de la poesía. Bien,
Entonces, nuevamente retoma ahí. Tengo su rostro entre las manos. Oh aire dulce, retrato de aire, anillo del mundo y del pasado. Tu rostro de silencio, rostro de lámpara tierna, con qué facilidad deformas en mis ojos, cómo vuelves alegrando la negrura, miseria del recuerdo, en el umbral del frío la selva se hace sueño, se desprenden las hojas, se mueren las miradas gota a gota. ¿Bien? Y tenemos otra composición poética. Tú vives siempre en las nubes. Una composición poética es para poder interpretar, para poder comprender después de un análisis. Por eso es bueno leer detenidamente o releer verso por verso concentrándose. Dice, por ejemplo, tú vives siempre en tus actos. Tú vives siempre en tus actos con la punta de los dedos. Pulsas el mundo, la arrancas, auroras, triunfos, colores, alegrías, es tu música. La vida es lo que tú tocas. De tus ojos solo de ellos. Sale la luz que te guía. Los pasos. Fragmento de Pedro Salinas. ¿Quién fue Pedro Salinas? Fue un excelente poeta español. Pedro Salinas, un poeta de la literatura española. Bien. Entonces, básicamente, en esta composición poética está aludiendo a la persona de su ser amado, ¿no? Entonces, una caracterización que hace el poeta. Veamos en la siguiente composición poética, Arco Iris. Dice, a veces, por supuesto, usted sonríe y no importa lo linda o lo fea, lo vieja o lo joven, lo mucho o lo poco, que usted realmente sea. Sonríe, cual si fuese una revelación, y su sonrisa anula todas las anteriores, caducan al instante. Sus rostros como máscaras, sus ojos duros, frágiles como espejos en óvalo. Fragmento de Benedetti, Mario. Arco Iris. Mario Benedetti es otro escritor latinoamericano que compone en esto sus versos, ¿no? Entonces, Mario Benedetti también es uno de los autores importantes de la literatura hispanoamericana durante el siglo XX. Tú y yo vi un ave que suave sus cantares entonó y voló a lo lejos y a lo lejos los reflejos de la luna en alta cumbre, que, en, argentando las espumas, bañaba luz sus plumas de tisú, y eras tú. Bien, entonces hemos leído las composiciones poéticas, ahora vamos a la relectura. A la relectura. ¿Quiénes han llegado a la sala? A ver, tenemos Gamarra y Zoe Crespo. A ver, Zoe, en voz alta, la primera composición poética. En voz alta. Gamarra. Gamarra. Profe. Lectura de la composición poética. Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en junio como enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortorga cultivo la rosa blanca. Muy bien. Cultivo una rosa blanca. El color blanco es la armonía, la paz. Cultivo una rosa blanca. En junio como en enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca, o sea, la solidaridad del amigo, de agradecimiento. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Aún para el enemigo, simplemente será la rosa blanca, signo de amistad. Bien, a ver, Zoe, en voz alta, Zoe Crespo, lectura. Zoe. Micaela, en voz alta, la composición poética.
Micaela. A ver, Nicole, lectura de los versos. Tengo tu rostro entre las manos, oh aire, dulce retrato de aire, al niño del mundo y del pasado, tu rostro de silencio, rostro de lámpara tierna, con qué facilidad te formas en mis ojos, cómo vuelves alegrando la negrura, miseria de recuerdo, en el umbral del frío la selva se hace sueño, se desprenden las hojas, se mueren las miradas gota a gota. Muy bien. A ver, Micaela, ¿me escucha? Micaela, en voz alta la composición, lectura. No escucha Micaela. Dice, tú vives siempre en tus actos, con la punta de tus dedos pulsas el mundo, le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías, es tu música. La vida es lo que tú tocas, de tus ojos, solo de ellos, sale la luz que te guía los pasos. ¿Bien? Arco iris. A veces, por supuesto, usted sonríe y no importa lo linda o lo fea, lo vieja o lo joven, lo mucho o lo poco. Que usted realmente sea, sonríe, cual si fuese, una revelación y su sonrisa anula todas las anteriores, caducan al instante. Luego, sus rostros como máscaras, sus ojos duros, frágiles como espejos en óvalo. Tú y yo vi un ave que suave, sus cantares, entonó y voló, y a lo lejos, los reflejos de la luna en alta cumbre, que, argentando las espumas, bañaba la luz, sus plumas de tisú, y eras tú. Bien, ahora, en el siguiente segmento, en el siguiente paso, empezamos a responder lo que hemos entendido de la composición poética. En el poema, cultivo una rosa, ¿quién se merece la rosa blanca? Bien, respondemos. La rosa blanca se merecen los amigos sinceros. La rosa blanca se merecen los amigos sinceros. Y también los enemigos. Y también los enemigos. Punto y coma, según la opinión del poeta. Según la opinión del poeta. 2. ¿En qué poema la persona amada es ave? ¿Qué características tiene? ¿En qué poema? Ya, la persona es ave. Entonces, repasemos la composición poética ahí. Tengo tu rostro entre las manos, oh ante dulce retrato de un aire, anillo del mundo y del pasado, tu rostro de silencio, rostro de lámpara tierna. Con qué facilidad te formas en mis ojos, cómo vuelves alegrando la negrura. Miseria, miseria, el recuerdo. En el umbral del frío, la selva te hace sueño. Se desprenden las hojas, se mueren las miradas gota a gota. Entonces, ¿en qué poema la persona amada es un ave? ¿Qué características tiene? Respondemos. Bien. En el poema Tú y yo. Ahí está, en la última composición, en el poema Tú y yo de Rubén Darío. De Rubén Darío. En el poema Tú y yo de Rubén Darío. Punto seguido. La paloma entona suaves cantares. La paloma entona suaves cantares. Y tiene plumas de tisú. Bien.
y tiene pluma de tizón. En la siguiente pregunta, ¿qué poemas hablan sobre el amor? Ya, los poemas que hablan sobre el amor, los poemas que hablan sobre el amor son dos puntos aparte, primer guión, punto. El poema Arcoíris. El poema Arcoíris. De Mario Benedetti. De Mario Benedetti. De Mario Benedetti. Y tú y yo. Y tú y yo. Y tú y yo. De Rubén Darío. Pregunta 4. ¿Qué características en común puedes encontrar en los poemas presentados? ¿Qué características? Bien, las características, pregunta, las características en común corresponden a versos cortos. A versos cortos. Punto aparte. Pertenecen a versos de arte menor. Pertenecen a versos de arte menor. Pertenecen a versos de arte menor. ¿Qué características en común puedes encontrar en los poemas presentados? Ya dijimos el tamaño, la extensión. 5. Es el mismo yo poético en todos los poemas. ¿Por qué? Ya, respondemos. En las composiciones poéticas, en las composiciones poéticas, coma, los versos y los poemas corresponden al mundo espiritual del autor. Corresponden al mundo espiritual del autor o poeta. En sentido figurativo. Bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué figuras literarias comparten los poemas fundamenta? Vamos a ver las figuras literarias. Ya, entonces respondemos. Las figuras literarias que se utilizan son la anáfora,
Bien, la anáfora. Entonces, ¿en qué consiste la anáfora? La anáfora consiste en la repetición de las mismas palabras al inicio de los versos, como en este caso, por ejemplo, cultivo. Cultivo, 2 veces cultivo es una anáfora. En tú y, a ver, en tú y yo. Y voló. Y a lo lejos. Cuando se repite la misma palabra, esa figura literaria se llama anáfora. Anáfora. Bien. Siguiente pregunta. ¿Consideras que los poemas pueden causar alguna influencia en sus lectores? Por supuesto. Ya, anotamos por supuesto. El contenido de el contenido de los poemas repercute una amplia visión. Bien, entonces estamos indicando el caso de la composición poética que puede causar, ¿no? Cuando dice la pregunta, ¿considera que los poemas pueden causar alguna influencia en los lectores? Por supuesto, causan impacto, o sea, las composiciones son producto del mundo espiritual o del sentimiento del poeta, ¿no? El sentimiento del poeta. Entonces, ese sentimiento del poeta en los versos trasciende en el lector. El sentimiento del poeta trasciende en el lector, porque causa impacto en la emoción, con la alegría, y la contrastación de los hechos, en sentido figurativo. Contrastación de los hechos en sentido figurativo. Bien. Entonces, ahora explico, hay composiciones que uno puede añorar más que otras. Eso repercute a cierto interés. Por ejemplo, las composiciones de amor sentimental, ¿no? Para el que está enamorado, el que ha conocido a una dama muy bella, entonces eso aflora. ¿Bien? Ahora, ¿qué poemas presentan rima? ¿De qué tipo son? Entonces, la rima lo presenta cultiva una rosa blanca. Ahí está. Anca, anca, ero, ero, etc. Entonces, ahí tenemos. Entonces, la influencia del autor impacta en el lector. Entonces, de ahí la persona dirá, esta composición me gusta, me encanta, me da energías, me hace razonar un poco. Entonces, es la influencia, ¿no? Siempre tiene una influencia. La lectura de un libro, al de interpretar, al decodificar, va a tomar una situación bastante clara en el lector. Conoce más, piensa más, utiliza, se expresa mejor, relaciona su vida con lo que ha aprendido en el libro. Entonces, ¿qué poemas presenta rima? Lo veamos acá. Cultivo una rosa blanca presenta rima. Anca, anca, sonido B. Ero, ero, B. Anca, sonido A. Ivo, Ivo, sonido C. Y anca nuevamente A. Entonces ahí finaliza tu papá. ¿Sí? Entonces, cuando está en la lectura con su padre, o un familiar también, ¿no? Entonces, ahora, en la pregunta, ¿qué otra composición presenta rima? Ya, entonces, en rima asonante, solamente las vocales A, O, E, O, A, O, E, ¿no? O, A, E, O. Bien, solamente algunas, ¿sí? Entonces, veamos acá en la composición poética, a ver.
9. ¿Qué temas de los poemas podrían estar vigentes en nuestra sociedad actual? Entonces, ¿qué temas de los poemas podrían estar vigentes en nuestra sociedad actual? Por ejemplo, el tema de cultivo una rosa blanca. Ya, anotamos ahí, cultivo una rosa blanca. ¿Por qué? Porque debemos cultivar la armonía y la paz. ¿Qué otra composición poética? A ver. Tú y yo. La composición poética tú y yo. Que aflora el sentimiento pasional, que aflora el sentimiento pasional. Está vigente actualmente y siempre también lo ha estado. ¿Qué otra composición poética? Ya. Entonces, por el momento, ahí, para responder, ahora. 10. Identifica la rima del poema. Cultivo una rosa blanca y escribo otro que presenta la misma rima. Entonces, van a copiar la misma rima y le ponen sonido A, B, C, así como se le está indicando. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, preguntas, es importante. A ver, Gamarra, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿De qué trata la clase, Sebastián? De la analogía. De la antología. Muy bien, de la antología. No es analogía, de la antología. ¿Qué es una antología? Una antología es la selección de composiciones poéticas. Puede haber antología también en prosa, pero en este caso es muy estético la expresión de la belleza mediante la poesía. Entonces ahí se selecciona. Una antología es la presentación de poemas que destacan, representan. ¿No? Entonces, desde luego es el impacto. ¿Sí? Entonces, muy bien. Ahora con Micaela. ¿De qué trata la clase, Micaela? Micaela, responda. Micaela, responda. Zoe Crespo. Zoe Crespo. Responda Zoe Crespo. Una recomendación, siempre deben participar, es el importante. Y si está mal su internet, también deben comunicar. ¿Bien? Entonces, ya, voy a registrar la asistencia. Estoy tomando la asistencia. A ver, estamos. Bien. Micaela y Crespo no responden. Entonces seguimos en la composición poética. Entonces estamos viendo antología, entonces estamos interpretando, estamos analizando cada composición poética para responder en las preguntas. Bien. ¿Qué poemas hablan sobre el amor? Entonces las composiciones que hablan sobre el amor, tú vives siempre en mis actos, tú y yo, tú y yo.
principal eso. Bien. Ahora pasemos a la pregunta. ¿Es el mismo yo poético en todos los poemas? ¿Por qué? El yo poético emerge del pensamiento del autor. El yo poético emerge o sale del mismo autor o el lector acucioso. Punto y coma. No es lo mismo el yo poético en todos los temas. No es lo mismo el yo poético en los diversos o en los otros poemas. Porque cada uno tiene una estructura formal. Cada uno tiene una estructura formal y otra que corresponde a la interpretación mediante el lenguaje poético o figuras literarias en sentido figurativo. Bien. Ahora dice, identifica la rima del poema. Cultivo una rosa blanca y escribo otro que presenta la misma. Pero eso ya lo habíamos hecho. Entonces, la rima es anca, anca, sonido B. Ero, ero, sonido B. Anca, nuevamente A. Anca, nuevamente va. Ero, ero, ero. Bien. Entonces, son las composiciones poéticas que estamos dando por análisis. Ya. Preguntas sobre, a ver, Gamarra, ¿de qué gira el tema? ¿Sobre qué habla el tema? De la antología, ¿cómo se llama eso? Muy De bien, poemas, ¿no? sobre una antología de poemas o poesías. Y cada composición poética tiene un significado, ¿no? Tiene un aspecto. Hay poemas que todavía están en el recurso. Cultivo una rosa blanca es del modernismo, entonces ahí va la estética. Inclusive las rimas aparecen ahí distribuidas correctamente. ¿Bien? Pero claro que la poesía contemporánea es correcto, pero hay estilos, ¿no? Hay estilos para tener guardado y luego utilizarlas. Eso es importante. Bien, algunos poemas también son contemporáneos. Cuando el poema contemporáneo rompe con el esquema de lo que es el ámbito de las tareas. Tareas. Bien, entonces con esto ya, como siendo ya la hora final, voy a retirarme de la sala. Entonces, mañana les voy a enviar otra práctica sobre el tema de hoy día. Entonces, ya cierro la sala hasta el día de mañana.